Hola, ¿qué tal? Pues en estas últimas semanas hemos hablado de psiquiatría, de temas de psiquiatría con nuestro invitado y pues bueno, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlo y pues con el programa de hoy vamos a concluir este bloque psiquiátrico y hablaremos específicamente de psiquiatras para niños. ¿Para qué? Bienvenidos a Psicólogos para qué. Hola, bienvenidos a este episodio más de Psicólogos para qué. Y como ya escucharon a Isis en la entrada, el día de hoy tenemos de nueva cuenta a nuestro gran invitado. Y como les he dicho, vamos a tener invitados especiales, invitados muy profesionales. Y tenemos, a nuestro psiquiatra Adriano Velos. Ya se convirtió en nuestro psiquiatra de cabecera. Así es, y somos presidentes de su club de fans oficial. Muy bien, pues bienvenido, Adrián. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias otra vez aquí en Psiquiatras. Sí, aquí Isis no te deja irte ya a tu consultorio, creo que No ya tienes que irte a dar consulta, pero Isis no quiere que te vayas porque creo que este es un tema que mueve mucho, ¿no? Mueve mucho a las mamás, a los papás, y es este tema sobre esto, sobre niños, ¿no? Sí, claro, sobre ¿cuándo niños. llevar a nuestro hijo? ¿Cuándo llegan al psiquiatra? ¿Cómo llegan al psiquiatra? El adulto, si de repente es un poquito renuente a acudir al psiquiatra, ¿qué pasa cuando al papá le dicen ya tu hijo necesita una atención psiquiátrica? Sí, o sea, y levantamos las cejas y Sí, respiramos profundo porque, Así por supuesto, ¿no? Existe toda una serie de mitos, pero a lo mejor como adulto uno puede pensar muchas cosas, ¿pero qué? ¿Llevar a mi hijo al psiquiatra? No, eso termina siendo casi como que cualquier cosa, excepto eso. Exactamente. Pero vamos viendo, ¿no? La salud mental forma parte de la salud. Entonces, así como lo tienes que llevar con el dentista, porque no necesariamente es para que le quiten un diente, sino para que le pongan ahí lo que ponen los dentistas. El flúor. Ajá, exacto. También estamos los especialistas en salud mental infantil, que vamos a buscar no solo diagnosticar y ofrecer tratamientos, sino incluso pueden ser recomendaciones o descartar, porque en muchas ocasiones termina pasando, ok, eso no es una sintomatología psiquiátrica, eso es su edad. Exacto, es un tema de madurez, okay. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero el hecho de llegar al psiquiatra o de decidir voy a llevar a mi hijo al psiquiatra o que te digan necesita ir a un psiquiatra, necesita una atención más especializada, para un papá, para una mamá puede ser algo fuerte y puede ser algo así como, o sea, generar un poco de resistencia y temor incluso porque culpa, implica, vergüenza, implica un poco de culpa, de vergüenza y también un poquito el estigma de que no, mi hijo no está loco, ¿no? O sea, o sea, se empieza como este tipo de justificación, ¿no? Y lo comparto por experiencia, ¿no? Porque yo estoy en esa situación ahorita con mi hijo, o sea, prácticamente. Claro, no, pero yo creo que eso sí es muy importante porque a lo mejor para el papá puede resultar toda una serie de, pues literal, de cascada o de lluvia de emociones, pero yo diría, oye, mira, si te lo están recomendando, pues mira, tu chamba como adulto o tu chamba como papá es trabajar con tus propias cosas, ¿no? Y entonces ocúpate, ¿no? De ofrecer las oportunidades al niño o niña y ya luego tú como papá, pues a lo mejor en tu propia terapia podrás trabajar el por qué te generó tanta culpa, el que te recomendaran, el que requiera como cierto tipo de apoyo, ¿no? Sí, y fíjate, tienes toda la razón y yo pues digo, compartiendo mi experiencia, digo, yo tengo un hijo de 7 años ahorita cumplidos y de pronto él pues siempre fue un niño, pues digo, obviamente yo feliz con él y muy juguetón y muy sociable, pero tenía o tiene ciertas conductas que nos llamaban la atención, entonces estas conductas como que no quiere ir a la escuela, aunque le va bien, o tenía de pronto ciertos como, bueno, yo le llamaba como arranques de ira, o sea, donde podía él perder el control, tener un berrinche masivo y así como muy pues muy exacerbado y luego ya se le pasaba,
me empezaron a llamar la atención estas conductas y yo decía, bueno, la edad, de hecho, pues Wilbur me decía, Isis, llévalo, o sea, prácticamente antes de que yo decidiera llevarlo, de que decidiéramos llevarlo, pues sí, había como esa recomendación por parte de Wilbur, y como psicólogo ya sabía que sí, que eventualmente lo tenía que hacer, ¿no? Sin embargo, sí ocurre una situación en la que digo, chispas, ya mi hijo empieza a presentar como ciertos tics nerviosos, según eso. Claro. Y entonces dijimos, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a llevarlo, pues obviamente con Adrián, o sea, en su momento, que es parte de un poco de lo que hemos hablado en programas anteriores, de con quién vas a llevar a tu hijo. Pues sí, en su momento dije, bueno, pues tiene que ser con Adrián. Y algo muy importante para mí, o sea, además de sus credenciales y esta subespecialización que es psiquiatra, pues digo que sea de toda mi confianza, porque pues finalmente le voy a, como valga la redundancia, le voy a confiar a mi hijo para que trabaje con él. Oye, pero yo tengo una pregunta, aprovechando, ¿no?, que nos compartes pues esta experiencia, ¿no?, con tu hijo de 7 años, y justamente mi pregunta es sobre la edad, ¿no?, porque esto a lo mejor estaba haciéndose aparecer en cierta edad, pero yo quiero preguntarte, Adrián, ¿a qué edad ya uno puede decir, bueno, como papá ya puedo llevar, o es que puedo o no puedo, porque entendemos, digo, ya tendremos un programa dedicado a la psicología infantil, pero en temas de psiquiatría, porque es diferente, ¿no? Claro. Digo, en tu experiencia y en tus estudios, ¿a qué edad es como la menor? Digo, en experiencia, la menor que te ha llegado el niño, y cuándo es recomendable o cómo. Yo diría que yo no le voy a cerrar la puerta a nadie, ¿no? Okay. Aún y me traigas un niño en brazos, aún y me traigas a un adulto en silla de ruedas de 200 años, ¿no? ¿En qué momento? O sea, también va a depender un poquito de la intervención y a lo mejor de las expectativas de los papás, ¿no? Okay. Si entonces, si tú me traes a un niño en brazos porque quieres que duerma y que yo lo medica para que duerme cuando tiene un mes de nacido, por supuesto que yo al niño le voy a decir qué bonito está y voy a hablar contigo como adulto. Claro. ¿No? Okay. Y las recomendaciones van a ser a ti o como adulto, no para el niño. Entonces, evidentemente, para poder tener un abordaje directamente con el niño, yo mínimo pensaría que el niño ya tuviera un poco más de independencia, pensando que tuviera 3 años, 2 años, mínimo que ya tuviera como algunas situaciones de lenguaje y comportamiento que yo pudiera observar, ¿no? Sin embargo, como platicábamos en otros episodios, como el psiquiatra también puede prevenir, claro, por supuesto que puedo recibir a unos papás que tienen dudas con respecto a ciertas situaciones en cuanto a las primeras fases de la crianza, ¿no? Entonces, a lo mejor yo diría, realmente etapas, o sea, va a depender un poquito de cuál sea tu propósito, y en eso, así como muchos profesionales, pues me pueden preguntar directamente, oye, fíjate, es que yo tengo un hijo y tengo esas dudas. Y entonces ahí yo también te puedo decir, ok, lo platicamos acá, o a lo mejor yo te diría, ¿sabes qué? Quizá eso no sea lo que me corresponda a mí, y a lo mejor yo preferiría que primero lo viera un pediatra con determinada especialidad, porque a lo mejor eso, aparte de ser una pesadilla, pudiera ser una crisis convulsiva. Entonces, mejor que primero lo vea un pediatra especializado en el sistema nervioso, como pudiera ser un neurólogo, y ya después, o en conjunto, ¿sí me explico? O sea, sí, que eso pueda involucrar como un poquito ese tipo de perdón, detalles. que te interrumpa, para los que nos escuchan, ¿qué es una crisis convulsiva? Una crisis convulsiva, bueno, al final de cuentas, dentro del sistema nervioso hay ahí como lo que fuera una descarga de energía que puede hacer que el sistema se ponga en pausa, o que pueda llegar a tener como una, vamos a decir, como una descarga mayor en donde se pierda el funcionamiento adecuado. En algunas personas, y no quiero ser como estigmatizar, claro, pero las personas que viven con epilepsia sufren de crisis convulsivas. Entonces, pero así como las crisis de las personas con epilepsia, así existen otros 1000 tipos de crisis convulsivas. Entonces, bueno, existen muchas que pudieran estar relacionadas con eso. Okay. Entonces la edad adecuada o sea, ideal, como tú dijiste, no es que tenga que haber, sino como una específicamente, sino que sea como más autónomo, que tenga algún tema de lenguaje para que puedas observar.
también pensando en el tema de la prevención, o sea, que tú puedas observar ahí Claro. ciertos comportamientos, conductas, y hacer la entrevista con los papás y así para decir, bueno, ok, puede ser que pase esto y entonces nos podemos ir como por este camino. Sí, efectivamente, porque a lo mejor yo pudiera decir, ¿por qué tendrías que llevarlo con el psiquiatra? Ok, primero, si tú tienes dudas, eso ya es un criterio, ¿no? Ok, ¿Tienes alguna ok, muy duda? bien. ¿Sabes Bien. qué? Muy Ven bien. y lo platicamos, ¿no? Dos, a lo mejor, y aprovechando la experiencia que compartes, el decir, tú, en el entendido de que conoces a tu bebé, Ujú. empezaste a observar situaciones que te llamaban la atención. Entonces, eso es lo que yo diría. Cualquier situación que pudiéramos decir que está generando una alteración del comportamiento Ok. o está generando que mi hijo o hija actúe de forma diferente, eso puede ser otro punto para el cual puedas buscar la asesoría. Y yo, por eso de pronto a lo mejor me enredo un poco y como que, pero te ha ido psiquiatra, pero entonces pareciera que eres psicólogo, porque pues al final de cuentas es una asesoría. Ok, Porque no vamos asesoría. a hablar de tratamiento psiquiátrico, tratamiento farmacológico por pensar, hasta que realmente Claro, fuera estrictamente necesario. necesario. Ok, muy bien, Axel. Y sí puede ser que llegues conmigo y yo solo te diga un par de cosas y Ajá. eso también te va a hacer que implique que yo te cobre la consulta. Ah, no. Porque o sea, Por supuesto. sí me explico, o sea, porque no Sí. solo es como el que tú vayas a traer al niño y que forzosamente vaya a salir de aquí Con un una medicamento. receta, ¿no? Exacto. Oye, ahorita que hablas de medicamentos, fíjate, bueno, ¿qué onda con los medicamentos para los niños? Que si el medicamento para un adulto a nivel psiquiátrico está como estigmatizado, por decirlo de alguna manera, decir, ay, no, yo no quiero tomar pastillas para dormir, yo no quiero tomar para calmarme, no quiero antidepresivos. Con un niño entiendo que puede ser como más, o sea, complicado. Sí, o sea, sí, sin embargo yo diría, pero pues existe muchísima evidencia científica, ¿no? Por eso existen los pediatras. Ok. Claro. Bien. ¿No? O sea, Sí. oye, a un niño justo, ¿no? A lo mejor tiene una infección, ¿qué haré? ¿Solo le pongo hojas de naranja agria para que se le baje la calentura? ¿O le doy un jarabe para calentura? Ok. Ah, bueno, hay tratamientos específicos para ciertos síntomas. Ok. Entonces, hablando de todas las condiciones o todas las situaciones que involucra también la salud mental en los niños, yo pensaría justo en eso. Hay momentos, hay síntomas, hay condiciones, hay enfermedades que requieren que se o que pueden mejorar mucho más rápido o en conjunto con otro tipo de abordajes, y eso incluye el tratamiento farmacológico. Ok. Así como hablamos de la pediatría en cuanto a decir, existen medicamentos que se han comprobado que tienen tienen más beneficios que riesgos, también con la parte psiquiátrica. Ok. Entonces, no es lo mismo vamos a decir, no es lo mismo la recomendación de un tratamiento para un adulto que para un niño. No es lo mismo en cuanto al por qué, Ok. pero tampoco lo es lo mismo en cuanto a las dosis. Ok. Claro. Entonces son diferentes, los diferentes para qué, y diferentes dosis, y también me imagino que el tiempo, ¿no? Exactamente. O sea, porque, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, volviendo un poco a mi experiencia, ¿no? Cuando fuimos contigo, primero entró Mateo, hablaste con él, estuviste ahí con él un rato, vuelvo a lo mismo, papás, ojo, ¿no? Para cualquiera que nos esté escuchando, sí es importante. Yo a Mateo sí le dije por qué íbamos, a qué íbamos, le dije que eras un médico, pero que además eras mi amigo, y te recordaba. Eso también me dio como tranquilidad. Bueno, él me dijo que te recordaba. Y luego ya hablaste con nosotros, igual nos entrevistaste, igual hubo toda esta pues valoración, creo que está dentro de la valoración. Y nos mandas a hacerle otras pruebas. O sea, a lo que voy es a que no es que vamos, lo llevamos, salimos con la receta y se acabó, ¿no? No. O sea, hubo mucha más exploración dentro del caso específico de mi hijo, para llegar, o sea, ya una vez que concluye esto, para llegar con toda esta información nuevamente contigo. Que yo creo a eso agregaría que evidentemente tú sabes cómo funciona todo el abordaje de salud mental, pero esa Sí. es una de las principales dudas, ¿eh? Ok, bueno, ya acepté como papá que mi hijo tiene que ir con el psiquiatra. Y ahora lo voy a llevar, ¿y qué le van a hacer? ¿Quiénes tienen que ir? Lo Ok. tengo que llevar yo, lo Bien. puede llevar su mamá, tenemos que ir todos, su abuelita lo cuida, pero en la escuela me están diciendo, ¿será que puedo invitar a la psicóloga de la escuela? O sea, el cómo. ¿Y qué es realmente lo que pasa en una valoración psiquiátrica? Es una entrevista. Ok, sí. Es una Bien. entrevista en donde vamos a tratar de recopilar información
de todos los lugares posibles. Entonces, sí, si como papá tienes ahí un video de, por ejemplo, a lo mejor un momento en el que el chico se puso muy enojado y empezó a golpear la pared, eso va a ser información. Te va a servir, ok. Tienes ahí una carta que escribió la psicóloga de la escuela o la maestra en donde decía cómo se portaba, eso va a ser información que nos va a ayudar, ¿no? Pero entonces, en toda esa recopilación de la información, evidentemente tenemos que tomar información de los cuidadores, de los papás, que no siempre los cuidadores son los papás, pero bueno, entonces si va y él vive con su abuelita, ándale, vamos a preguntar a la abuelita y a ustedes como papás. Okay. Recopilar la información. Y nunca debemos de tomar, de dejar, bueno, no nunca, pero a veces puede llegar a pasar, ¿no? Que luego al niño no se le pregunta. Ajá, sí. ¿No? Claro. Entonces, no, pues espérame, quien le está viviendo y quien está en esa situación es el niño. Entonces, y ahí pues es un poquito la diferencia o a lo mejor la chamba del psiquiatra infantil, porque literal yo tengo que meterme al mundo del niño para poder obtener información. Entonces, la manera en la que yo pregunto las cosas a los adultos no es la misma manera que le voy a preguntar a un niño de 4 años, no es la misma manera que le voy a preguntar a un niño de 8 años y mucho menos a un adolescente de 15. Entonces, el que yo literal me siente en el piso a jugar con el niño, en el que literal saquemos y los juguetes, armemos rompecabezas, dibujemos en ese espacio que estoy interactuando con el niño, va a ser para poder obtener información. Oye, buenísimo esto. Oye, pero ¿y cuándo? Digo, estamos hablando de psiquiatra infantil y de adolescentes, pero ¿cuándo ya es como la edad límite, ¿no? Para decir, bueno, ya no soy un adolescente, ya voy a ir con un psiquiatra. Para adultos, ¿en qué momento llega esto? ¿Qué edad? O sea, ¿hay una edad o no? Adrián dijo que hasta de 200 años con tu silla de ruedas puedes ir. Pero Sí. hablando de la especialidad, ¿no? Al menos aquí en México y en muchos países, para ser psiquiatra infantil, primero tuviste que ser psiquiatra de adultos. Okay. Porque es una subespecialización. Existen otros modelos de estudios en donde el psiquiatra infantil solo es psiquiatra infantil, no es psiquiatra de adultos. Pero al menos aquí en México sí pasa eso. Ahora, a lo mejor en otros servicios, como pudiera ser en un hospital, hablando a lo mejor de un hospital público, a ti te van a atender en el consultorio del psiquiatra infantil hasta que cumplas 18. Okay. Una vez que cumples la mayoría de edad, pasas al consultorio de al lado de psiquiatra de adultos. Aunque sea el mismo psiquiatra, ¿no? Pero entonces, en esos temas como de edad, hablando de mayoría de edad. Perfecto. Oye, Adrián, y bueno, en el caso de un niño ya requiere atención, va a requerir medicamento y todo, ¿deja en algún momento el medicamento? ¿Hay como un alta para él? O sea, ¿solo es el medicamento o hay todo como un programa conductual o cosas así, ¿no? Lo ideal, insisto, es el trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo no solo va a involucrar el que puedan existir otros profesionales como psicólogos especializados en niños o psicólogos que puedan estar acompañando al proceso o la situación en concreto del niño, pero también el trabajo con los papás. Entonces, en el entendido de que los padecimientos o las razones por las cuales va a venir una persona involucra también la parte de un diagnóstico. Okay. Y entonces existe toda una serie de recomendaciones que eso no es como que únicamente se me ocurrió como psiquiatra, ¿no? Sino que existe toda una serie de evidencia que pudiera involucrar. Aparte de que, para este padecimiento, no lo sé, vamos a hablar de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que es un padecimiento que se puede hacer diagnóstico desde niños chiquititos y que entonces puede involucrar todo un trabajo en equipo. Van a haber situaciones o niños en los que puedan requerir esta parte de un abordaje conductual y eso debe de ser una persona que tenga formación en la terapia conductual. No todos los psiquiatras tienen formación en terapia conductual, pero bueno, ahí va a tener un programa de trabajo. En cuanto a la parte farmacológica, que pudiéramos decir que es lo que va a llevar el psiquiatra, va a depender también de los objetivos y de la cantidad de los síntomas. Y entonces, hablando de toda esta evidencia científica que respalda el uso de fármacos con niños, es como para llegar al punto en el que los síntomas sean muchísimo más leves o que prácticamente no generen ningún tipo de disfunción en las mismas áreas. Entonces, dependiendo del padecimiento, dependiendo de la condición, es que pueden haber tratamientos que pueden durar 9 meses, 6 meses, 2 años. O sea, va a ser dependiendo de la situación, pero claro, la idea es llegar a un punto donde se dé de alta y listo, no es para toda la vida. Perfecto. Muy bien, pues
Yo creo que hemos tenido un episodio con mucha información muy valiosa, una información que nos va a servir muchísimo, que nos va a alejar de este miedo de de llevar a sus hijos, a los niños al psiquiatra. No van a ser zombies ni nada de esto por Así haber es. ido, por haber tomado un medicamento. Y entonces yo creo que les va a hacer mucho beneficio, ¿no? En su desarrollo y en lo que puedan estar padeciendo o viviendo en ese momento, ¿no? Así es, y como decía Adrián, nunca es tarde ni demasiado temprano, ¿no? Para llegar y mucho de lo que nos detiene como papás, esta resistencia está en nosotros papás, los adultos. Entonces, sí, trabajar con esas resistencias es importante, considerando que lo que estamos buscando pues es el bienestar de nuestros hijos. Entonces, si eso es lo que tengo que hacer, pues eso es lo que voy a hacer. Así es, y dentro del consultorio no se juzga, no regaño a los papás, o sea, al contrario, la Sí, idea es cierto, aquí me consta. trabajar en conjunto. Entonces, la idea es poder ofrecer todas las mejores alternativas para los niños, las niñas y los adolescentes. Exacto, Ay, dejen Adrián, esos... yo quisiera hablar más, así, hacer un programa especial de 2 horas, pero ya nos tenemos que ir. ¿Cómo Así te es. encontramos en nuestras redes Miren, sociales? hablando de psiquiatría infantil, yo os recomiendo mucho que visiten la página de la asociación, que es la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, particularmente en el Facebook. Ahí estamos difundiendo constantemente videos, incluso de todo lo que es desarrollo infantil, algunas recomendaciones de crianza, incluso, bueno, dentro de la página del Facebook, ahí lleva a la página oficial de la asociación, en donde están los datos pues de todos los que al menos aquí en México nos manejamos en psiquiatría infantil. Muy bien, muchas gracias. Pues llegó el momento de despedirnos. Yo me despido primero. Soy Isis Para Qué y agradezco pues que nos hayan sintonizado una vez más, ¿verdad? Como si estuviéramos en la radio de 1970, que hayan escuchado este episodio de Psicólogos Para Qué con nuestro invitado, el psiquiatra Adrián Novelo, y con aquí mi super mega coanfitrión Wheeler Para Qué. Y pues muchas gracias también a nuestro productor Ángel de Grupo Comunica, y pues nos vemos la próxima. Así es, Isis. Y recuerden, síganos en Instagram. Ya tenemos nuestro Instagram desde hace un buen rato, así que necesitamos que por ahí estén pendientes de estos programas, de estos capítulos, de qué se trata. Ahí los pueden encontrar, ahí los ligamos, compartir, y compartan este episodio porque creo que es muy importante que los papás que tienen hijos y tienen niños y tienen estas dudas, estas ideas, estos miedos, puedan acercarse también con un médico psiquiatra a que puedan tener estas valoraciones y pues confirmar o descartar lo que tengan que hacer, ¿no? Y entonces creo que esto va a ayudar mucho a sus hijos. Y pues me despido, que le den ahí a la campanita para que sigamos por aquí en Psicólogos Para Qué, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.